Que el Señor les bendiga, amada iglesia, cómo se encuentran. Deseamos, ¿verdad? En el amor del Señor, que todos estemos bien. Y cuando digo que estemos bien, es confiados, ¿verdad? Arraigados en amor, cimentados en el Señor, firmes, ¿verdad? No importa la tempestad, no importa las aflicciones del justo, dice su palabra, que son muchas, pero que de todas ellas la librará el Señor. Entonces, si ya sabemos el resultado, no hay por qué preocuparse, ¿verdad? Si el Señor ha vencido al mundo, aunque tengamos aflicciones en el mundo, el Señor ya lo venció, hecho está, amén. Así que alegrémonos en Él, en el gozo que produce Él, el tenerlo a Él, la paz que produce tenerlo en nuestra barca, amén. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora. Glorificamos tu nombre, Dios eterno. Venimos ante el trono de tu gracia, Señor, pues como hijos amados podemos entrar confiadamente, Señor, para hallar el oportuno socorro. Señor, hay muchos entre tu pueblo, Señor, que necesitan un socorro, un auxilio. Y tú eres, Señor, nuestro ayudador. Tú eres nuestro socorro, Señor. Tú eres esa roca más alta, Señor. Tú eres ese, Señor, amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y como dice ese salmo, Señor, aunque se trasladen los montes al corazón del mar, tú vas a estar con nosotros, Señor, y confiamos, Señor, de que tú nunca nos has dejado ni nos vas a dejar, Señor. Tú estás ahí con nosotros en el valle. Ahí estás, Señor, en el desierto. Tú estás, Señor, en la montaña. Tú estás en todo lugar, siempre enseñando a tus hijos, enseñando a tus discípulos, Señor. Recordándonos, instruyéndonos, Señor, afirmándonos en ti, Señor, recordándonos, Señor, que tú eres nuestro pastor y tú nos guías, Señor, a delicados pastos, pero que también, Señor, tú utilizas tu varita, ¿verdad? Tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Y en esta hora, Señor, queremos pedir que soples ese aliento de vida, Señor, a los corazones que están tristes, a los que están cansados, Señor, abatidos, Señor, que puedan venir a ti, Señor, y tú los harás descansar porque tú eres fiel, tú eres inmutable, tú no cambias, Señor, tú eres el mismo de ayer, el mismo de hoy y por todos los siglos serás fiel. Tú eres fiel, tú eres bueno, Señor, y glorificamos tu nombre porque tú no cambias, Señor, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Te damos gracias, Señor, por tu protección divina. Te damos gracias por la sanidad divina. Te damos gracias, Señor, por tu poder en nosotros, Señor, por tu gloria, Señor, por esa unción fresca, Señor. Te damos gracias, Cristo de la gloria, por enseñarnos e instruirnos como hijos amados. Gracias, Señor. Te pedimos misericordia, Señor Jesús, por cada uno de nosotros o de cada quien, Señor, que tenga a alguien conocido, Señor, que esté pasando tribulación, enfermedad, angustia, Señor, como tú oraste, Señor, por Pedro, no oraste para que no le llegara la tribulación o que no fuera sacudido, Señor, como el trigo, sino para que la fe no le faltase, Señor. Así que oro por mis hermanos, que no les falle la fe. Que la fe, Señor, sea mantenida y lo sostenga, Señor, hasta el día que tú has permitido, Señor, que termine su prueba, Padre Celestial, porque hay una fecha de expiación, Señor. Tú has dado el permiso, pero también has dado un límite, Señor, y esperamos en ti, Señor, sabiendo que en todo lo bueno procede de ti, Señor, a aquellos que te aman, Señor Jesús, y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver el tema de ese día, ¿verdad? No sé usted, siempre tenemos que estar expectantes de lo que Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Yo puse un post hace, creo que fue ayer, no, no me acuerdo, pero en una red social, ¿verdad? Donde decía que la Biblia no es un libro que nos habla de Dios, sino es Dios hablándonos. Y entonces cuando leemos su palabra, es Dios hablándome a mí.
Es Dios transmitiendo un mensaje a su pueblo. Así que prestemos oídos, abramos nuestro corazón, ¿verdad? Para poder entender lo que es espiritual, se discierne de forma espiritual. Amén. Y el tema de esta tarde, creo que no les he dicho el tema, perdón, es los 4 elementos. Ya conmigo los 4 elementos. Y no me voy a referir a lo que el mundo habla cuando habla de 4 elementos. No voy a hablar del agua, de la tierra, del fuego, ¿verdad? No. No voy a hablar de eso. No se preocupe. Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos capítulo 12 y versículo 30. Dice así la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Se puede terminar leyendo ahí, ¿verdad? Entonces vemos que, como diría alguien conocido, ¿qué nos queda a nosotros? Pues nada, ¿verdad? Pero recuérdese que hemos cedido voluntariamente nuestra vida a Dios para ser moldeados a su imagen. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros nos unimos en matrimonio, hay un enlace emocional, ¿verdad? Tal vez entró por la vista el gusto, pero cuando oyó a esa persona le gustó cómo habló, vio cómo era de trabajadora o trabajador, vio los sentimientos, pero vio también quizás esos valores humanos y sobre todo valores temerosos de Dios, ¿verdad? Que poseía, las cualidades que poseía esa persona. Pero cuando se casó, hubo una unión también del cuerpo, ¿verdad? Hubo un lazo, ¿verdad? Que al llevar a cabo lo que es la unidad, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener relaciones sexuales con alguien y no mezclar las emociones, porque suele pasar. Hay gente que puede tener relaciones con alguien y no la puede amar. Puede que dé dinero para la casa, pero por ley y no porque entiende o porque ame a sus hijos, sino por un simple hecho de tal vez él recibir un elogio, una alabanza, ¿verdad? Por hacerlo, pero no con el verdadero propósito o con un corazón limpio. Cuando venimos a Dios, también hay personas que vienen a Dios porque entendieron el mensaje, pero no se mezclan emocionalmente. Es decir, no permiten que la palabra de Dios descienda al corazón. Y otros permiten que la palabra de Dios les cambie la mente, sienten a Dios en su corazón y cuando escuchan la palabra son conmovidos, pero a la hora de voluntariamente alejarse del pecado, no lo hacen. Y aquí vemos en los 4 elementos que tenemos que entregarnos cuerpo, alma y espíritu para ser irreprensibles hasta el día de su venida. Esto no es por una temporada de tiempo, no es por el tiempo o el periodo de enamoramiento de Dios. Tiene que ser hasta su venida. Y como no sabemos cuándo Él viene, porque es eminente, pero no tenemos una fecha exacta, puede ser en cualquier momento, yo tengo que estar preparado. Entonces, vamos a ver el elemento número 1, intelectual, número 2, emocional, número 3, volutivo, que significa de la voluntad, y el elemento físico. Leímos al principio Marcos capítulo 12, verso 30. Si vamos a 2 Corintios 5, 17. Usted ya sabe lo que dice. Tal vez no sabía dónde queda, pero ya lo hemos escuchado muchas veces. Y dice de la siguiente manera. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No es algunas cosas, no son las que yo quiero que cambien. No es lo que a mi vecino le parece que yo debería cambiar.
Dice, es nuevo totalmente. No es un hombre viejo remendado. No es una señora o una mujer mejoradita. No, es cambiada totalmente. Es una nueva criatura. Por eso cuando enseñamos acerca del nuevo nacimiento, os es necesario nacer de nuevo. No es si yo quiero hacerlo, si me parece hacerlo, si lo veo conveniente hacerlo, es que es necesario. ¿Para qué es necesario? Para heredar la vida eterna. ¿Para qué es necesario? Para ser usados por Dios. ¿Para qué es necesario? Para dar testimonio con hechos de que somos hijos de Dios. Entonces, hay un dicho popular que dice, ¿verdad? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es decir, confesar, oh sí, yo sigo a Cristo. Yo he creído desde hace tantos años. A mí no me mueve de aquí del Evangelio. Y muy bien, lo felicito. Pero también es necesario que, como Pablo dijo, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Siempre lo he dicho, nuestra base es Cristo. Nuestro modelo a seguir es Cristo. Pero así como Cristo, usted y yo somos llamados a imitar. Incluso la palabra del Señor nos dice que imitemos la fe. Que imitemos la fe. No es una imitación de una falsedad, sino de actuar como ellos. ¿Verdad? Entonces, la semana pasada, si usted está estudiando, ¿verdad? Junto con nosotros, hablamos acerca de Esteban, que su nombre significa coronado. Jesús dijo en su palabra, mayores cosas que yo harán. Haríamos cosas más grandes, pero ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son esos requisitos? La gracia, dicen los salmos, se derramó sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Él es el más hermoso de entre los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre él. Pero no solo porque se derramó sobre Cristo. Acuérdese que usted y yo somos cuerpo de Cristo. Somos miembros de su cuerpo. Si la gracia se derramó sobre él, la gracia está sobre usted también y sobre mí. Y la palabra del Señor dice que estas señales seguirán a los que creen. Estas señales no le siguen a los que dudan. Estas señales no siguen a la gente de doble ánimo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Y qué es creer? Es tener fe, no una fe natural. La Biblia dice que el hombre natural no puede entender, no puede percibir lo que es del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. La Biblia nos enseña que el hombre, en su naturaleza salvaje, por decirlo así, porque dice que el hombre animal es blasfemo. El hombre no entiende las cosas del Espíritu a menos que se le sea quitada la venda de sus ojos espirituales. En Hebreos capítulo 11, verso 1, la Biblia nos habla de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted lo ve, no es fe. Si usted sabe que va a suceder, no es fe. Por ejemplo, si usted trabajó 2 semanas, usted sabe que dentro de 15 días a usted le van a pagar. Eso no es fe, porque usted ya sabe, ya vio un hecho. En cambio, la fe, aunque no lo vea, tiene la certeza, la seguridad en que Dios lo va a ayudar. Amén. Es una fe auténtica. Y la fe auténtica en un ser humano que es quebradizo, que es débil en Cristo, si sujeta su intelecto, sus emociones, su voluntad, se la rinde al Señor y su cuerpo lo guarda para el Señor lo usa de una manera grande y gloriosa. Y aunque no veamos, como dice el canto, aunque no veamos, verá lo que Dios hace. Puede ser que no haga nada el Señor, pero con que le agrade a Él, con que le agrade tu adoración, con que le agrade tu alabanza, con que le agrade tus decisiones. ¿Están honrando a Dios tus decisiones?
como individuo, como persona, como familia, como iglesia, ¿está agradado al Señor? Es importante entender la palabra de Dios. Entonces vamos a entrar en contexto ya de lo que es el elemento intelectual. En Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, el Señor dio una orden. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Primera pregunta, ¿a quién le dio la orden? A sus discípulos. Segundo, le dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Somos llamados a dar las buenas noticias de salvación. ¿Cuál es la buena noticia? Es que Dios amó al mundo y envió a su Hijo. Esa es la buena noticia. La buena noticia es que Él murió por los pecadores en la cruz, pero resucitó al tercer día y viene por nosotros. Él viene por nosotros. Esa es la noticia. Eso es lo que importa. No importa cuántos muertos hay por el COVID, no importa cuántas personas mueren, todos los días mueren. ¿Por qué no dicen cuánta gente matan por los abortos? Tanta gente que muere de cáncer, tanta gente que muere por otras enfermedades. Pero estamos llenos de información que alimenta el temor, que alimenta la angustia. Y la gente que no se llena de Dios es fácil de mover. Es importante escuchar a Dios en la tormenta, ver a Dios. Es importante estar cimentados, arraigados, no por encimita, ¿verdad? Porque hay plantas que crecen rápido, que son frondosas, pero cuando viene el viento son fáciles de arrancar. La importancia de oír y entender, aquí vemos lo que es lo intelectual. El hombre necesita pensar. Dios nos dio una mente para pensar, para meditar, para ver que hay vida después de la muerte, que hay muerte segunda. En Efesios 4:23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar quiere decir cambiar una cosa por otra. ¿Verdad? Yo no puedo pensar igual que cuando yo vine al Señor. Yo tengo que haber cambiado esa mente. ¿Por qué? Porque en mi mente había basura, porque en mi mente habían creencias, porque en mi mente, en la escuela me habían dado ideas que van contra la palabra de Dios. Yo tengo que ser cambiada y renovada constantemente, confrontada a este espejo que es la palabra. Tengo que ser diseñada por Dios. Y hay personas que dicen que hay que tener una fe ciega, como el amor, dicen el amor es ciego. No, la fe no es ciega, la fe ve, la fe ilumina, la fe es una luz. La fe alumbra el entendimiento. Vemos el ejemplo del etíope. ¿Se acuerdan ustedes? Dice que él leía las escrituras, pero no entendía nada. Y fue necesario que Dios trasladase a Felipe para que se lo explicase. Entonces necesitó usar ¿qué? El cerebro, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender lo que leemos, no leer a las carreras. A veces uno aquí por el tiempo explica rápido, pero es algo que se ha estudiado por mucho tiempo, ¿verdad? Y usted al escuchar a alguien tiene que anotar y tiene que escudriñar, retener lo bueno y desechar lo malo, ¿verdad? Si se dijo algo malo, algo error, no es para juzgar y condenar, sino usted crece enfocándose en la palabra, en lo bueno. Y viene este etíope, se le explicó y pudo razonar y entender. Su intelecto fue abierto, su conocimiento fue abierto. Y hay personas que leen la escritura actualmente y no entienden. Aún escuchando predicaciones, no entienden. Entonces, no es de brincar de una banca a otra o de cambiar de religión y seguir iguales. Es permitir al Espíritu Santo que su palabra como agua viva lave nuestras malas conciencias. Seamos limpios por la palabra que escuchamos.
dejarnos limpiar por la palabra. Eso es lo que produce en nosotros un temor reverente. Al escuchar la palabra y dejar que ella obre en nosotros, produce en nosotros un mejor ser humano, produce en nosotros ser más eficaces, produce en nosotros más humildad, produce en nosotros respeto por las cosas de Dios, respeto por nuestro cuerpo, respeto por el cónyuge, produce en nosotros el amor que necesitamos, un amor ágape. Entonces, hay como una frontera donde la humanidad pasa, por ejemplo, en el niño, la inocencia, ¿verdad? El sentido de culpabilidad. Un niño de 5 años no siente culpa de nada. La Biblia dice que hay que hacernos como niños, ¿verdad? Si usted sigue sintiéndose culpable por algo desde hace 40 años o no ha confesado su falta, o simple y sencillamente usted tiene duda de la eficacia de la sangre de Cristo. Personalmente, yo a los 7 años, yo nací en la iglesia cristiana, ¿verdad? En el evangelio, pero a los 7 años yo vi una película en una campaña así al aire libre, ¿verdad? En un parqueo. Y una iglesia que no era ni la de nosotros, sino que fuimos a apoyar a esa iglesia, a la campaña. Predicaron, cantaron, pero pusieron una película también. Recuerdo que a la hora de hacer el llamado, mi corazón no podía estar quieto. Y yo sentía que yo necesitaba conocer a Jesús, a ese Salvador, que yo necesitaba ser perdonada. 7 años, no había cometido pecados graves, por decirlo así, pero tenía conciencia ya. Entonces, ¿qué pasó? Mi mente fue abierta. No que fuera más inteligente que otros, sino que dejé que la palabra que escuché llegara a mi corazón, ¿verdad? Y hiciera esos cambios. Hay otros que oyen el evangelio a los 20, 40, 70 años, 90 años, y hasta entonces, ¿verdad? Creen y confiesan a Cristo. Pero no importa la edad, lo importante es qué hacer con la información que recibimos. Debemos seguir sus pisadas, debemos seguir sus huellas. Entonces es importante entender la palabra. Si no entendemos hoy, hay cosas que se nos van a ser reveladas después, ¿verdad? No hay que desesperar, pero sí hay que buscar a Dios. Vamos al segundo elemento, que es el emocional. Mencioné hace poquito sobre dejar entrar la palabra al corazón. Porque hay personas que entienden que sí, que Dios es real, que hay un ser supremo en los cielos, pero creen que ellos no lo necesitan, que es bueno para la esposa, es bueno para los hijos para que no se metan en problemas, pero que ellos no lo necesitan. Emocionalmente, su corazón está hecho una piedra. Y el Señor dice que tiene que cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Habla de un corazón duro por uno sensible. ¿Sensible a qué? A su voz. En Romanos capítulo 1, verso 20, dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que excúseme, ¿verdad? Pero el Señor dice que a través de la creación Dios habla. Y dice que es mostrado su eterno poder y deidad claramente visibles. Es decir, sus obras no están ocultas. Es visible, ¿verdad? Que Dios le puso un límite al mar. Es visible que el Señor sostiene la tierra. Es visible que Él creó el universo. Que hay universos. No hay un solo universo, hay universos. ¿Verdad? Es visible, dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Se entiende entonces que hay un Dios creador. Se entiende que usted no vino del mono. Se entiende entonces que Dios, su eterno poder a través de la creación, el Señor nos habla. Y el hombre no quiere entender viendo incluso los hechos. Amén. Usted lea Amós capítulo 4, verso 13.
Amós capítulo 4, verso 13 en su casa. Y ahorita les voy a leer Job capítulo 28, verso 25. Dice así Job: cuando él, refiriéndose a Dios, dice, dio peso al viento y determinó las aguas por medida. Mire qué interesante, él le dio peso al viento. ¿Cuántos años después vinieron a descubrir eso, verdad? Hay descubrimientos que el hombre se lo otorga, pero que Dios ya se lo había revelado a hombres, ¿verdad? Que el viento pesa. Salmos 135, 7. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hay otro pasaje que no recuerdo ahorita que dice que los vientos son sus mensajeros. Dios nos habla a través del viento. Dios habla a través de la naturaleza. Lea usted Jeremías 10:3 en su casa. Entonces Dios utiliza la naturaleza para darle un mensaje al hombre, pero aún así el hombre en su terquedad de corazón, por no permitir que la palabra que saben, porque muchos han escuchado el evangelio, pero niegan a Cristo, niegan a Dios, en su corazón endurecido, entenebrecido, con mentes cauterizadas, ¿verdad? Niegan a Dios y blasfeman contra Él. Entonces, si comprendemos a Dios creador y conocemos su naturaleza, su carácter moral, nuestra fe se fortalece al conocer su poder y su deidad, su esencia, su fidelidad y su santidad. Entonces podemos entender sus juicios son justos. Sus juicios son justos. Jesús y Dios tienen una balanza justa, el peso es justo, porque Él es justo. Dios es bueno, pero también es justo. En El Salvador, por ejemplo, hubo un presidente, no me recuerdo si era de apellido Martínez o no, la verdad es que no me recuerdo, pero hay un presidente que fue general y muy conocido porque hizo valer la ley a tal grado que su propio hijo fue muerto, creo que a tiros, ¿verdad? Porque infringió la ley. Tuvo que sentenciar y él le dijo a su hijo: yo no te estoy matando, la ley te está matando. Es decir, yo como presidente solo estoy cumpliendo la ley. Tú infringiste la ley, por lo tanto la ley te castigará. Y eso es lo que sucede con Dios. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordioso. Pero nuestras obras injustas, al ser pesadas en la balanza, tienen su merecido. Entonces, por la fe, usted y yo somos justificados, no por nuestras obras, no por pagar impuestos, ¿verdad? No por dar el diezmo, por la fe en el Hijo de Dios. Entonces Dios sabe por qué bendice a unos y a otros no. Dios sabe por qué a unos los mete en enfermedad y a otros no. Dios sabe a quién va a sacar rápido y a quién no. Dios sabe a quién va a sanar y a quién no. Dios sabe porque Él sabe, porque Él es justo. Nada de lo que nos sucede es injusticia. Si viene de Dios, ojo, si viene de Dios. Si es de un ser humano, los seres humanos son crueles y muchas veces injustos. Hasta el mismo David decía: yo prefiero caer en las manos de Dios porque ese es misericordioso, pero el hombre no. El hombre es sanguinario, es malo. Entonces, Dios le dijo a Samuel en una ocasión cuando iba a ungir al rey, que nosotros como humanidad vemos la apariencia, pero Dios ve el corazón. Entonces es tan importante lo intelectual, entender lo que escuchamos, lo que hablamos, la palabra de Dios cuando la leemos,
Pero también es importante el corazón. Dios ve el corazón. No es lo único que pide, pero ve el corazón. ¿Por qué? Porque de Él mana la vida. Entonces, Él me conoce a mí y sabe qué tuerca moverme. Él sabe qué es lo que yo necesito cambiar. Él sabe lo que necesita, ¿verdad?, que yo haga. Él sabe lo que necesita hacer en ti. Él sabe a quién quebrar para que tú te humilles. El Señor sabe qué hacer para que volvamos nuestro corazón a Él. Si nuestro corazón ha sido quebrantado, si nuestro corazón ha sido humillado, ¿verdad? El Señor dice, humillémonos, vengámonos confiadamente y humillémonos ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahí encontraremos el oportuno socorro. Muchas veces podemos humillarnos ante un humano y esa persona no tendrá la respuesta, porque la respuesta viene de arriba. ¿Verdad? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, el mismo que sostiene el universo, el mismo que le pone nombre a las estrellas, el mismo que le ha puesto un límite al mar. Ese mismo Dios es el que te sostiene, es el mismo Dios que te ha esculpido en su mano, que te esconde allí, que está debajo de sus alas. Ese Dios es el Dios que nosotros servimos. En el Salmo capítulo 8, versos 3 y 4 dice así: Oh, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho menor que los ángeles. Mire, si meditamos en eso, el salmista tiene razón. Un Dios tan grande y sublime y santo y poderoso es el Altísimo. No hay Dios siquiera que le pueda hacer competencia. Es que no hay otro fuera de Él. Entonces, ¿qué sucede cuando nos vemos a nosotros, humanamente hablando, sin Dios? Somos menos que nada, ¿ya? Así como le cambió el nombre, ¿verdad?, aquel de gusano a ser llamado, ¿verdad?, pueblo de Él. Es interesante cómo Dios cambia al humano cuando dejamos que la palabra obre en la mente y el corazón. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. No algunas, todas. El evangelio no debe quedarse en la mente, tiene que bajar al corazón. Es necesario reconocer que esto no es un cuento, que esto no es un juego. Si bien no es comida ni bebida, no es algo que se debe tomar a la ligera, tampoco es imposible de cumplir, porque Cristo lo hizo posible en la cruz, porque Él llevó mis errores en la cruz, porque Él llevó mi enfermedad en la cruz, porque Él llevó mi pecado, mi iniquidad. El peso de mi paz fue sobre Él. Si yo en la tormenta tengo paz, no es por buena ni porque me sé la Biblia de pe a pa. Es porque Él llevó el peso en la cruz. Él padeció por mi paz. Él ya sufrió por mi dolor. Él ya padeció sus llagas por mi enfermedad. Él ya pagó el precio por mi sanidad. Él pagó el precio por mi liberación. Entonces es importante reconocer y entender y obrar, ¿verdad? Como el etíope no entendía, se le explicó, entendió, creyó, ¿verdad? Cuando ya entendió, creyó y se bautizó. Es decir, dio el otro paso. No esperó 7 meses, 7 años, 40 años. Pues que no siento, ¿verdad?, hacerlo. No, esto no es sentimiento, esto es de fe. Uno obra por fe, da pasos de fe, ¿verdad? Entonces Dios nos manda a obrar en fe. Porque también, ¿verdad?, Dios ama al hombre y a la mujer, pero no quiere que nadie se pierda. Y muchas veces la palabra del Señor va a ser dura, ¿verdad? Como dijo Pedro, oh, qué dura es tu palabra, Señor, ¿quién la va a poder llevar? Y yo creo que yo le hubiera dicho, bueno, sí, Pedro, pero no todo duro, ¿verdad? Pero usted ya sabe la respuesta que le dio a Pedro.
si mal no recuerdo, también el apóstol Pablo, cuando hablaba, creo que con Félix, dice que se asustaba. Dice que Félix le decía, no, vete, ahí otro día hablamos, ¿verdad? Y cuando no le parecía lo que hablaba Pablo, Pablo enseñaba acerca de la continencia. Si no sabe qué es continencia, es resistirse, ¿verdad?, a los deseos de la carne y de los asuntos morales. Entonces a él le parecía como muy fuerte y lo tocaba en la mente y emocionalmente, que le decía a Pablo, no, espérate, para aquí. Y muchas veces, ¿verdad?, escuchamos la palabra de Dios y hay veces queremos decir, ay, no toquen esta área, ¿verdad? Yo le cedo a Dios mi mente, mi corazón, pero mi cuerpo hago lo que quiero. No. Aquí es todo, completos. Amén. Si vamos a 2 Crónicas, capítulo 34, versos 26 y 27, se recuerdan del rey Josías. Usted léalo, ¿verdad? Yo se lo voy a parafrasear. Dice que encontraron ahí entre escombros, ¿verdad?, la ley que había sido olvidado. Y lo leyó uno, lo leyó otro, lo leyeron varios. Y lo leyeron y este es un libro común, ¿verdad? No, es un libro. Pero cuando el rey lo escuchó, cuando el rey leyó este libro, dice que rasgó sus vestidos en lugar, así como duelo, como haciendo duelo. Dice que su corazón se puso triste. ¿Por qué? Porque la palabra que leyó le llegó al corazón. Porque algunos escuchan la palabra de Dios, la leen, la escudriñan. Yo he escuchado personas que dicen, yo ya leí la Biblia 4 veces. Y siguen siendo los mismos lujuriosos, los mismos pecadores, los mismos mentirosos, los mismos chambrosos. Siguen siendo los mismos pleitistas. ¿Por qué? Porque no dejan que la palabra de Dios llegue al corazón. Solo se queda como un conocimiento. Y el mucho conocimiento mata, ¿ya? Como decía el apóstol. ¿Por qué mata? Porque no permiten que esa palabra germine en el corazón. También sucede así al escuchar la palabra. Yo tengo que preparar mi corazón para escuchar a Dios. Porque entonces, si yo no preparo mi corazón, yo voy a empezar a ver, depende de quién viene la palabra, quién la da, y así depende, pongo atención o no. Si yo veo que ese da fruto, entonces hago caso o no. Es que nadie le ha mandado a usted a hacer caso si el otro lo hace o no. La palabra de Dios va a juzgar a cada uno. Así dice la Biblia, la palabra que habéis oído, esa os juzgará. Entonces, vamos a ver el otro elemento. Ya vimos el primer elemento, que fue el elemento intelectual. Luego vimos el elemento emocional y ahora vamos a ver el elemento volutivo, que es la voluntad. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire usted, que Dios llama, Dios creador, ¿verdad?, llama de testigos a su creación contra el ser humano. Dios pone de testigos la naturaleza, diciéndole que le ha dado al hombre libre albedrío para escoger lo bueno y lo malo. Ojalá escogiéramos lo bueno, obviamente, para que las bendiciones nos sigan. Si escogemos los malos, las maldiciones también nos van a seguir, nos van a perseguir, nos van a alcanzar. Mire usted, entonces, hay una fe que salva y una fe que condena. ¿Cómo así? Pues mire los demonios, dice la Biblia, que creen y tiemblan y sin embargo son condenados. Entonces no es suficiente creer que hay un infierno, no es suficiente creer que hay un Dios que vino a salvarnos, sino que también es necesario que nuestra voluntad sea rendida a su voluntad, a obedecer sus mandamientos, a pregonar el evangelio no solo del diente al labio, sino vivir una vida agradable a Dios, porque eso es lo que al Señor realmente le agrada. Usted debe decidir obedecer. Así desde el principio, ¿verdad? Usted tomó una decisión de recibir a Cristo. Luego usted tomó la decisión de bautizarse.
y usted decidió servir en la obra de Dios, ¿verdad? Porque para que un cristiano tenga una fe sana, también tiene que estar activo. Fíjese que el cuerpo es tan sabio, Dios le ha dado una sabiduría al cuerpo, que si usted no utiliza una parte del cuerpo, por ejemplo, parte o una de las causas por lo que da esa enfermedad tan cruel que es la Alzheimer, muchos doctores recomiendan el aprender versículos bíblicos, el memorizar números telefónicos, el usar su cerebro. ¿Por qué? Porque si no lo utiliza, luego pues olvida. Simplemente. Personas que no utilizan sus piernas, personas que ya no practicaron un deporte o algo, sus miembros, su cuerpo también se deteriora. También en el Cristo, en el cuerpo de Cristo, debemos utilizar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Fíjense que dice la Biblia que Samuel no dejaba caer a tierra la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hago yo con la palabra que recibo? ¿Qué hago yo cuando el Señor envía un mensaje a través de un siervo o una sierva? ¿Olvido? ¿Soy oidora olvidadiza o retengo la palabra, verdad? Y aquí es donde muchos fallan. Depende, ¿verdad? Si les gusta cómo se dio, entonces hacen caso o no. Pero es que esto no es si a usted le gusta. Esto es lo que a usted le conviene escuchar. Eso es lo que Dios mandó porque Él lo conoce y Él me conoce. Y ahora hay un rechazo abierto. Bueno, siempre lo ha habido, ¿verdad? Como leímos en una ocasión, ¿verdad? Que dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron malas tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien se va de la iglesia o cuando alguien no quiere saber de Dios? Obviamente, aparte de todas las excusas y malos testimonios que vio o escuchó, porque hay gente que ni lo ha visto, sino que el otro le contó, ¿verdad? Cuando el Señor nos manda y dice que lo cojo no debe salir del camino, ¿verdad? Pero hay gente que en vez de predicar el evangelio, las buenas noticias, lo que cuentan son las malas noticias. Pero bueno, ese es otro tema. Pero es importante no rechazar al Señor. Y hay gente que está sentada en la iglesia, pero cuando el Señor está dando una palabra, un mensaje fuerte o un mensaje de que confronta, ¿verdad? De arrepentimiento en su corazón, rechazan esa palabra. La dejan caer o la tiran para el que está atrás, ¿verdad? O dicen, ¿verdad? No, pues esto hubiera sido bueno para el hermano que no vino hoy. No, hermanos, la palabra es para el que la escucha. Amén. Tanto para los que lo predicamos, porque primero la tuvimos que haber digerido nosotros. Tuvimos que haberla aplicado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así es. Nuestro corazón nos puede engañar. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sí es importante la lengua, pero la lengua habla de la abundancia del corazón. Por eso es importante guardar el corazón. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no por perfecto, sino porque él reconocía su error. Él no le echaba la culpa, no le dijo, ay Señor, es que es culpa de ella que se puso a bañarse allí. ¿A quién se le ocurre ponerse a la hora que yo salgo al balcón? No. Él dijo en Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que te honre, que te agrade. Créalo en mí. No le dijo, créalo en el profeta que me dijo, ¿verdad? Lo torcido que yo estoy. O no dijo, la culpa es de fulano, mengano. No, crea en mí, en mí. Yo necesito ser cambiado. Yo necesito ser renovado en mi mente. Yo necesito ser transformado por la palabra. Yo necesito aplicar lo aprendido. Siempre vamos a ser probados. Y cuando somos probados, sacudidos, quebrados, ¿verdad? Cuando soplan vientos, cuando la marea sube, ¿cómo está la fe? ¿Qué actitud usted toma cuando espera? ¿Verdad? Una persona puede ir a ordenar una pizza,
puede irla a recoger. Le dijeron que está en 40 minutos o 45 minutos, una hora, y es hora y media y la pizza no sale. Y otro llamó al mismo tiempo que usted. Los dos hablaron por 1 o 2 minutos de diferencia. Ambos van a recoger la pizza. ¿Y qué es lo que hace la diferencia del uno y del otro? No son los 2 minutos de diferencia, sino la paciencia. Ambos van a tener que esperar casi lo mismo, pero uno de ellos se va a desesperar, se va a enojar, va a empezar a murmurar, va a chapalear ahí, va a pegarle al hijo por enojado, y el otro simplemente esperará, sabiendo que a la hora que esté lista, se le entregarán. Así muchas veces nosotros desesperamos en el proceso, pero nuestra desesperación no va a acelerar el proceso. Siempre vamos a tener que esperar el tiempo que Dios dice. Así que mejor tenga la actitud correcta. Amén. O tengamos una actitud correcta. Lea Job 13, capítulo 15, Job capítulo 19, verso 25 al 27. Yo aquí se lo voy a leer ahorita. Y aquí, aunque Dios me matare, dijo Job, en él esperaré. Oh, no importa lo que Dios haga, yo espero en él. ¿Tiene usted esa actitud? ¿Tengo yo esa fe? Después dijo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé. Seguridad, fe, certeza. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a cual veré por mí mismo. Fíjese lo que dice. No dice ya en el espíritu, ya que muera, ya que mi alma sea libre, yo veré a Dios. No dijo lo de Marta, ¿verdad? Ay, sí, Señor, yo sé que en el día de la resurrección, mi hermano, ¿verdad? No, dijo, aquí Job dijo, en mi carne, aquí, aunque desecha mi piel, aquí que este cuerpo, yo veré a Dios. No se lo van a contar, lo va a vivir él. Tal vez el Señor necesita revelarte algo, revelarse a nosotros en una área que no hemos entendido ni comprendido y no practicamos su palabra. ¿Qué ve usted en la tribulación? ¿Puede ver a Dios? ¿Puede tener el fruto del Espíritu en usted cuando es sacudido, cuando es apedreado como Esteban? Esteban tuvo la capacidad de orar por sus asesinos, por los hombres que lo estaban a punto de matar a pedrada. Este hombre predicaba con poder y autoridad y hacía prodigios y milagros, mas sin embargo no fue librado de la muerte. Pero fueron abiertos sus ojos y pudo ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y tuvo la capacidad de bendecir y orar y pedir perdón por aquellos que lo aborrecían a él y que lo mataron. Ahora, usted y yo, cuando somos probados, ¿qué es lo que sale de nosotros? Si usted exprime una naranja dulce, no será amargo lo que salga. Si usted exprime un limón, y peor si ya está rancio, ¿verdad? Lo que va a salir del limón no va a ser dulce. Va a ser amargo, ácido. Porque eso es lo que hay. Eso es lo que es. ¿Es usted nueva criatura? ¿Su fe está basada en sus obras o en la justicia de Dios? Cuando usted ha probado arremete contra otros, le echa la culpa a otros por el valle suyo, examínese. ¿O viene a ser usted juez de su hermano? Es mejor voluntariamente rendir nuestra voluntad a Él. Con un corazón constricto y humillado, Él no desprecia, pero dice que al altivo lo ve de lejos. La clave está en un corazón correcto. Pero no vamos a tener un corazón adecuado si la palabra de Dios no da fruto dentro de nosotros, si no dejamos que Él nos cambie este corazón
que es engañoso, que solo lo conoce Dios. Mire qué terrible es ser ungido por Dios, ser exaltado por Dios y al final de la vida ser rechazado por Dios. Vemos a un Saúl que cuando Dios lo llamó era humilde, que cuando Dios lo llamó ni él se lo podía creer, ¿verdad? Que Dios lo había hecho rey, lo ungió, lo exaltó. Dice que su estatura no había como él, que la mayoría de los hombres le llegaban a los hombros. Tenía una postura, una imagen perfecta, podríamos decirlo, de un hombre atractivo, fuerte. Mas sin embargo, él prefirió la honra del hombre, del profeta, que el respaldo de Dios. A diferencia de Moisés, el Señor le dijo, yo te enviaré el ángel. Y él dijo, no. Si tú no vas conmigo, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lado. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Queremos que otros hablen bien. Queremos que los otros miren lo que hacemos. Pero cuando Dios está rechazando lo que hacemos, como el Señor me hablaba en el 2019, muchos me dicen, te amo, Señor, te adoro, Señor, pero su corazón está podrido, decía el Señor. Y el Señor claramente dijo que venía juicio y que comenzaría a barrer y que su juicio comenzaría en casa, que iba a barrer desde el altar hasta afuera. Hermanos, estamos siendo, probados. Pero ¿qué hay en tu corazón, iglesia? ¿Qué hay en mi corazón? Dios no miente. Cuando Él habla, se cumple. Pero muchos oyen y no entienden. Porque no hay discernimiento de espíritu. Porque no pedimos revelación. Porque somos oidores olvidadizos. Ahora vamos al último elemento, el elemento físico. Otro día a lo mejor hablo de todo, porque no dije todo ahí, pero bueno. Romanos capítulo 6, versos 12 y 13. El elemento físico, ya vimos el primer elemento intelectual, segundo elemento emocional, tercer elemento voluptivo y el cuarto elemento el físico. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿A dónde? En el cuerpo. No, que Dios solo pide el corazón. No, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No reine pues el pecado. Somos imperfectos y pecamos con ver, con oír. Eso lo entendemos. Pero lo que usted debe reconocer, que si el pecado lo domina, si es un hábito en usted, es el pecado el que reina en usted y no el Espíritu Santo. Entonces dice aquí, presentaos vuestros miembros a Dios. ¿Qué miembros? ¿Cuáles son los miembros del cuerpo? Vamos a ver. Todo. Ojos, manos, pies, oídos, tacto, miembros visibles y no visibles, ¿verdad? Romanos 12:1 es muy conocido. Así que, hermanos, no le habla al mundo que se aparte, no le habla al mundo que se presente ante Dios. Le dice a los hermanos, al cuerpo de Cristo, os ruego que por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No haga escándalo, no se preocupe porque no hay reuniones los domingos. ¿Sabe cuál es el culto que le hará a Dios? Que su cuerpo, alma y espíritu sea irreprensible. Que su cuerpo no lo dé al pecado. ¿Qué es lo que ven tus ojos? ¿Qué es lo que escuchas? La palabra del Señor dice que el chambre, la mentira, ¿verdad? El chisme penetra
penetra al corazón, penetra, ¿verdad? Y hay gente que no deja que la palabra lo penetre, pero sí que el chisme sí. ¿Qué es lo que yo estoy saboreando en mi boca? Dice la Biblia que para algunos su Dios es el vientre. Hay que tener cuidado. Oh, pero hay otros que no comen tanto, fíjense, pero no sujetan la lengua. Es que esto no es hacer una cosa y dejar la otra, no, aquí hay que hacerlo todo, ¿verdad? Hay que sujetar la lengua para comer y hay que sujetarla para no andar hablando lo que uno no sabe. Y aunque sepa, es de usar la prudencia y la sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obedecemos a Dios? ¿Solo en la mente? Ay, sí, Señor, te amo. ¿En la lengua? No, con nuestro cuerpo. Con nuestro cuerpo. Como cuando uno se casa, ¿verdad? Si alguien se casa solo por el interés que el otro le va a proveer, solo porque la otra le va a subir el ego al hombre por bonita, pero a la hora de estar con esta persona, no involucra su corazón, no involucra todo su ser en amar, en cuidar, en respetar. Solo está obteniendo un beneficio. Y hay gente en la iglesia que busca a Dios por beneficio y no porque lo ame. Y es necesario, ¿verdad?, que lo amemos con todo nuestro ser, que lo amemos a Dios. Ese es el principal mandamiento. Amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. No comparte del corazón, no comparte de mi mente. No con un ojo viendo a Dios y el otro estar tuerto, ¿verdad? Estar viscos, viendo a Dios y viendo al mundo. Con un oído oigo a Dios y con el otro oído oigo el chisme, oigo las malas noticias. No. Con mi propia boca puedo alabar a Dios y puedo estar maldiciendo a mi prójimo. Eso no es así. Mi cuerpo honra a Dios. Estoy honrando a Dios con mi cuerpo. Estoy glorificando a Dios con mi cuerpo. Estoy honrando a Dios como me he visto. Honra a Dios la música que yo escucho. Honra a Dios lo que yo hablo. Honra a Dios lo que me cuentan. Honro a Dios con lo que repito. Lo que hago retweet, ¿verdad? Lo retuiteo, ¿verdad? Que reenvía un tweet o una foto, un video. Le hace promoción a lo malo. Cuenta chistes indecorosos, rojos. El Señor me hablaba en una ocasión, y creo que también lo comenté o lo dije, que al Señor no le gustaban ciertas bromas que habían en la iglesia. Gente de la iglesia haciendo bromas que a Dios no le gustan. Entonces, lo que yo digo, ¿está honrando a Dios? ¿Honra a mi esposo o lo deshonra? ¿Honra a la esposa o la menosprecia? Esposos, la Biblia dice que honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. El lecho, la cama donde se lleva a cabo la unión, debe ser honroso. No debe violar la moral de la esposa. El joven debe amar a Dios a tal grado que su cuerpo debe esperar hasta el día en que se case. La masturbación no le agrada a Dios. Los sueños húmedos no vienen de Dios. A Dios no le agrada. Tocar tu cuerpo no le agrada al Señor. Hay un uso natural, ¿verdad? Por ejemplo, para la boca, para comer, para hablar. Puede haber besos. Pero hay orificios que solo son para desechar, ¿verdad? Usted entiende, ¿verdad? Donde usted defeca es para que salga, no para que se introduzca algo. Entonces podemos tener nosotros amor a Dios, amor a su obra, pero puede ser que yo no le haya entregado mi cuerpo. Puede que tenga fe, puede que tengas obras, pero es necesario que esta fe te lleve a decidir voluntariamente entregar tu cuerpo en un sacrificio vivo.
Los ojos, el deseo de la carne, el deseo incontrolable por obtener todo lo que vemos. La envidia, ¿verdad? Los celos entran por los ojos. Si usted ve a una mujer, dice la Biblia, no hay necesidad de haberte acostado con ella para haber adulterado ahora con el desearla. ¿Y cómo la desea? Porque la vio. ¿Ya? Vio que estaba a 60, 90, 60. O también las mujeres, ¿verdad? Al ver un hombre fornido, bien guapo, alto y hermoso, ¿verdad? Y ve al otro panzoncito, nanito en la casa, pues también, ¿verdad? Esto va parejo, esto no solo para los hombres, porque hay mujeres malillas también. Pero el enemigo utiliza también el cuerpo para provocar a pecar contra Dios. Hay guerra espiritual, hay guerra en los sueños, hay sueños húmedos. Hay veces hay deseos carnales que en la vida real no lo hacen, no cometen adulterio, no cometen fornicación, pero en los sueños sí. Entonces Satanás envía dardos, envía espíritus sexuales. Otro día vamos a hablar sobre eso, sobre los sueños, ¿verdad? De no acostarnos sin orar. El problema no es ser tentado, sino caer en tentación. Porque la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero más sin embargo no se le encontró pecado, no pecó, no cayó. Jesús mismo dijo, el que no es conmigo contra mí es. Leímos al principio, el que está en Cristo nueva criatura es. Jesús nos dijo, no tengan miedo si en el mundo sufren. Yo ya vencí al mundo. Lea Marcos 16, 17 y Lucas 10, 19. Cristo dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. Les doy poder para pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Pero entonces, si un cristiano no ora, como decían en mi tierra, el que no ora, el diablo se lo devora. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y tiene mucho de cierto. Si usted no ora constantemente, hay ejemplos en la Biblia, como Daniel dice que oraba 3 veces al día. Ahora con 5 minutos solo que oró para la comida y piensa que ya oró. Si no escudriña la palabra, si no se profundiza, porque dice el Señor, en ella os parece que tenéis la vida. Si usted no se congrega, si no es un miembro activo, usted va a terminar muriendo. Y Satanás hace y deshace con la gente que no se afirma. A Satanás no le molesta una voz bonita. No le hace ni cosquillas que predique bien. Satanás conoce, así como Dios conoce a los que son de él. También Satanás. Recuérdense aquellos que quisieron echar fuera demonios en nombre de otro. En nombre de Pablo, en nombre de, ¿verdad? Le dice, bueno, a este lo conocemos, sabemos quién es Jesús, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Te conocen en el mundo espiritual o no te conocen? Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no mudanza ni sombra de variación. Dios no ha cambiado. Dios sigue hablando, Dios sigue usando, Dios sigue transformando, Dios sigue tratando con su pueblo. Pero, ¿qué estoy haciendo yo? Romanos 1:17 dice, pues más el justo por la fe vivirá. El justo. ¿Practico la justicia? ¿Amo la verdad y la justicia? ¿Sigo la paz con todos? Porque la fe es revelada por fe y para fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué están oyendo? Los chismes, las noticias, las quejas, las murmuraciones. ¿Qué estamos oyendo, iglesia? ¿Está oyendo a los miedosos? ¿Verdad? A veces el Señor hace una limpia porque recuérdese cuando se iba a la guerra, a los miedosos se dejaban. Hay que estar tomando agua y con la otra mano el rifle, ¿verdad? Júntese con gente de fe, con gente de valor, ¿verdad? Si usted anda oyendo miedoso, pues se le va a pegar.
La fe debe ser probada como el oro. ¿Está brillando o está opaca? ¿O está enfermita la fe, seguro? ¿Cómo está mi fe? ¿Estoy arraigada en amor? ¿Es mi base Cristo? ¿Gira todo alrededor de Él? ¿Es Él el principio y el fin en mi vida? ¿Lo tomo en cuenta o solo ya cuando el agua me está ahogando? Recuérdese, lo que entra no contamina al hombre, sino lo que sale es lo que contamina. Se dice Mateo 15:11. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Los 4 elementos: el intelectual, tu mente, emocional, corazón; voluptivo, tu voluntad, y tu cuerpo es lo físico. Hay que cuidarnos, ¿verdad? Sí, hay que cuidar la alimentación, porque si usted se cuida, pues va a durar más tiempo va a servir a Dios, ¿verdad? Pero usted puede estar muy fitness, muy fit, muy delgado, pero aún así puede tener azúcar, ¿sabía? Diabetes, colesterol. Del mismo modo, usted puede cuidarse mucho su físico y descuidar su corazón, lleno de raíz de amargura, falta de perdón, resentimiento. Entonces, es de ver toda nuestra área, examinarnos todo, ¿verdad? Cada quien, examinémonos. Porque el único juez, estudiamos anteriormente, es Dios. Así que cada uno, ¿verdad, Señor? Humillémonos ante el Señor, porque Él es bueno. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta hora, sabiendo, Señor, que nos habla, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias, Señor. Como dices alabanza de Barak, Señor, háblame. No me dejes continuar. Háblame porque es por mi bien. Háblame y hazme saber en qué estoy mal. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, porque tu palabra tiene el poder transformador. Tu palabra no vuelve vacía, Señor, y hará la obra por el cual tú la has enviado, Señor. Perfecciona tu iglesia, perfecciona tu pueblo, Señor. Enciende esos carbones opacados, Señor. Enciende a tu iglesia, Señor. Que los 7 espíritus de Jehová reposen sobre ella. Danos temor, que el temor vuelva a tu casa, Señor de la gloria. Pon temor a la hora de hablar, a la hora de ver algo, a la hora de escuchar, Señor. Pon temor a la hora de vestir, a la hora de caminar, a la hora de ver, Señor, como yo miro la situación. Pon temor en nuestra vida, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga dar frutos, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, para honrarte a ti, para poner tu nombre en alto. Esto no es para que nosotros seamos exaltados, sino que la gloria debe volver al dador de ella, Señor, que solo tú mereces la honra, la gloria, Señor. Como dice tu palabra, hasta los hijos de los poderosos, tú les mandas, Señor, a darte la gloria y la honra, Señor, a los cielos, a la creación, a tus hijos, a los santos, a los temerosos, Señor. Te damos a ti honores, Señor, al único merecedor, Señor. Y te damos las gracias por ayudarnos, por rescatarnos, por librarnos de esa muerte segunda, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tu palabra dice que no temamos a quien mata el cuerpo, sino que temamos a aquel que tiene el poder de enviar nuestra alma al infierno, Señor. Y ese eres tú, el único que puede mandar a alguien, Señor, al cielo o al infierno eres tú, Señor. Tú puedes permitir que el enemigo, Señor, toque nuestras carnes, pero no nuestra alma. Nuestra alma está escondida en Dios. Tú nos tienes en el hueco de tu mano, Señor. Y el que está en tu mano, dice tu palabra, nadie lo podrá arrebatar. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y perfecto. Y agradecemos, Señor, los jalones de oreja. Agradecemos, Señor, cuando nos abraza, al sentir tu amor, Señor, al sentir tu corrección. Gracias por ser nuestro pastor, que nos guía allí en el valle, Señor, a pasto verde. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga. De nuestra adoración, lo mejor de nuestras vidas.
levanta tus coronas. Queremos dar